Una profunda tristeza, comparable a la angustia de un padre por sus hijos, invade el corazón de muchos al contemplar el mundo. Un sentimiento similar al dolor de la aflicción materna traspasa las almas, porque sobre la faz de la tierra se eleva de nuevo el ominoso humo de la guerra, y su olor acre y perturbador se extiende implacablemente con el viento, penetrando cada rincón del mundo, cada hogar, presagiando nuevas calamidades. No es solo un incendio localizado, sino una llama capaz de consumir mucho más de lo que parecía a primera vista, y la conciencia de esto solo intensifica la premonición de la calamidad inminente, obligándonos a reflexionar sobre cuál será el fin de esta tragedia. En el centro de esta crisis creciente se encuentran dos civilizaciones milenarias, Israel e Irán, dos pueblos cuyos nombres han estado grabados durante siglos en las páginas de la historia, pero que ahora se han convertido en sinónimos de dolor, miedo y el implacable estruendo de las armas. Sus tierras ancestrales ahora no estaban llenas de los sonidos sublimes de los himnos, sino del ululante aullido de las sirenas que anunciaban la desgracia. En lugar de la oración reverente que debería haber traído consuelo, se escuchaba el estruendoso retumbar de las explosiones sacudiendo la tierra misma. Donde una vez se compartió el pan, ahora fluía sangre por las calles, y en lugar del tan necesario consuelo y reconciliación, los corazones de las personas solo estaban llenos de una insaciable sed de venganza. Recientemente, en la sucesión de estos trágicos acontecimientos, cientos de vidas inocentes, niños y ancianos indefensos, fueron despiadadamente truncadas como resultado de bombardeos mutuos. La Sagrada Jerusalén temblaba con cada impacto, mientras que Teherán parecía inmovilizado en un silencio ominoso, y las capitales del mundo, en lugar de intervenir con decisión, simplemente se daban la vuelta, prefiriendo mirar hacia otro lado, como si no advirtieran la catástrofe que se avecinaba. Esta aparente pasividad e indiferencia solo intensificaban la sensación de desesperanza, haciendo reflexionar sobre lo que le espera a la humanidad si este ciclo de odio no se rompe. La situación que se desarrolla ante nuestros ojos representa algo mucho más grande que una simple escalada política o un conflicto regional. Es una profunda división espiritual, una herida abierta en el cuerpo de toda la humanidad, de la que emana continuamente el pus del orgullo y la terquedad ciega e irracional, envenenando las almas y los corazones. Y en este momento crítico, cuando parece que todas las voces callan, la fuerza suprema, según se afirma, no permanece en silencio. Ya una vez proclamó a través de las Sagradas Escrituras la verdad eterna, registrada en 2 Crónicas 7:14. Si se humilla mi pueblo, el cual lleva mi nombre, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este llamado, que ha resonado a través de los siglos, adquiere especial relevancia precisamente ahora. Se plantea una pregunta dirigida a toda la comunidad humana. ¿Acaso no somos todos ese pueblo del que se habla? ¿Acaso no ha llegado precisamente ahora el momento de escuchar este llamado? ¿Y acaso nuestra tierra, agotada por las contiendas y los sufrimientos, no necesita sanación más que nunca? Las respuestas a estas preguntas quizás se encuentran en lo profundo de cada corazón, y es precisamente su búsqueda lo que puede convertirse en la clave para la transformación, revelando lo que debe hacerse para detener este ciclo incesante de destrucción.
Se escucha una súplica insistente por el cese inmediato de los disparos antes de que otra madre pierda a su hijo, antes de que otro misil corte el hilo de la existencia de un ser inocente, antes de que comience lo que ya no se podrá detener. Este llamado exige urgentemente volver a la oración sincera, al arrepentimiento profundo, prestando atención a la voz de los cielos que todavía susurra: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. La exhortación a Israel le recuerda su historia, una herencia indisolublemente ligada al pacto, las tablas sagradas y la palabra profética. Fue elegido para ser portador de luz, un guía de la verdad divina. Sin embargo, la luz no proyecta sombras siniestras de muerte. La luz no disipa el asfixiante hedor del humo de la pólvora. Hay que invocar al Altísimo, al Dios de Abraham, no con el estruendo de los misiles, sino con lágrimas sinceras de arrepentimiento y súplica. La espera de milagros es incompatible con una situación en la que el dedo está congelado en el gatillo de un arma de guerra. A Irán, la antigua tierra persa, desde tiempos inmemoriales, célebre por su sabiduría y profundo legado espiritual, también se le dirige un llamado. Se le recuerda a los magos que trajeron al niño Jesús no armas de guerra, sino valiosos dones, símbolo de adoración y reconocimiento. Esta tierra tuvo la oportunidad de postrarse ante aquel que mostró al mundo el camino hacia la reconciliación y la paz. Surge la pregunta: ¿por qué hoy siembra semillas de destrucción y discordia? La visión de este conflicto no se encuentra en el plano de la diplomacia fría, sino a través del prisma de un corazón pastoral. Donde los políticos persiguen beneficios inmediatos, el corazón de la Iglesia busca incansablemente la salvación de las almas humanas. La Iglesia no tiene complejos de misiles ni ejércitos numerosos. Su verdadero arsenal lo constituyen la cruz y las rodillas, inclinadas en oración sincera. Y si hoy el mundo entero se arrodilla, no en señal de sumisión o humillación, sino en humilde súplica y petición sincera, el Altísimo ciertamente manifestará su intervención. Suena un llamado urgente, dirigido a cada clérigo, a cada comunidad eclesiástica y a cada persona creyente, desde las vastas extensiones de Europa hasta la lejana América Latina, desde las tierras de Ucrania hasta los archipiélagos de Filipinas. Se les propone dedicar por completo el día actual a un ayuno profundo y a una oración sincera por el cese rápido del agudo conflicto entre Israel e Irán. Se recomienda encender una vela, inclinar humildemente la cabeza y clamar fervientemente al Altísimo, porque solo un día de verdadero arrepentimiento puede detener el inminente día de la ira. La Sagrada Escritura advierte: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. 1 Tesalonicenses 5:3. La humanidad se balancea al borde mismo de este ominoso abismo. Es importante no permitir que la destrucción penetre los límites del propio hogar. Se debe aceptar esta palabra de advertencia mientras siga siendo solo una palabra y no un fuego abrasador, porque cuando la advertencia divina queda sin atención, inevitablemente se convierte en juicio. Quizás ahora sea su última y única oportunidad. Y la razón no radica en que el Altísimo haya perdido su inconmensurable misericordia, sino en que el corazón humano, al parecer, ha perdido por completo la capacidad de un arrepentimiento sincero. Cuando las almas de las personas se vuelven endurecidas e inflexibles, la mano divina sigue siendo la única fuerza capaz de quebrantar. Sin embargo, si hoy, precisamente en este momento, en esta hora fatídica, las personas se vuelven a Él, quizás aún no sea demasiado tarde para la salvación.
Dirigiéndose a sus oyentes, como a queridos hijos, expresa una profunda tristeza al ver un mundo que, al parecer, ha olvidado por completo lo que significa lamentar sinceramente sus propias transgresiones. Este mundo es paradójico, anhela paz y tranquilidad, pero rechaza obstinadamente a Dios. Sueña con la serenidad, pero se niega categóricamente al arrepentimiento. Busca seguridad, pero construye su vida sobre las arenas movedizas del orgullo, la codicia insaciable y la mentira omnipresente. La verdadera paz, según sus palabras, no es el resultado de compromisos humanos o acuerdos diplomáticos. Nace en lo profundo del corazón humano, porque la guerra no comienza en los campos de batalla o en los cuarteles militares, sino en las profundidades más secretas del alma humana. Es allí donde se arraiga la envidia, donde se revuelven viejas heridas que no cicatrizan, donde cada uno busca demostrar su razón, pero nadie desea aceptar el perdón. Cristo el Salvador dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da». Juan 14:27. Su paz no se forja con oro, no se adquiere con la fuerza de las armas y no se sella con la tinta de los tratados. Su paz nace exclusivamente del perdón ilimitado y de la humildad profunda. Hoy estas palabras no se dirigen a presidentes y generales. Hoy el mensaje está dirigido a cada persona, al padre de familia, a la madre, al joven, a la mujer mayor, a cualquiera que lea estas líneas. La paz, se afirma, nace precisamente de la transformación personal. Si una persona no es capaz de perdonar, el conflicto no se extinguirá. Si no se arrodilla con humildad, la llama de la discordia arderá sin cesar. Y si no cierra su boca a la condena, la malicia seguirá sembrando la discordia, dividiendo a la sociedad. Durante demasiado tiempo, la humanidad ha estado equivocada, creyendo que la responsabilidad de la paz global recae exclusivamente en los que están en el poder. Sin embargo, a los ojos del Altísimo, verdaderamente grande es aquel que es capaz de derramar lágrimas por sus transgresiones. Grande es también aquel que se levanta en medio de la noche para la vigilia de oración. Verdaderamente grande es aquel que es el primero en pedir perdón, que quebranta su propio orgullo y humildemente reconoce: «Oh Dios, he cometido un error». Es en este momento donde nace la verdadera paz. Hay que recordar la instructiva historia de Nínive. Cuando el profeta Jonás les llevó la noticia del juicio inminente, los habitantes de la ciudad no buscaron excusas ni entraron en disputas. Incluso su gobernante abandonó el trono real, se sentó en ceniza y dijo: «Quizás el Altísimo muestre misericordia». ¿Y qué hizo el Señor? Canceló la destrucción predicha. No destruyó la ciudad, vio no el miedo pánico, sino un sincero arrepentimiento, y esto atrajo su inmensa misericordia. Hay una profunda convicción. Si quien lee estas líneas hoy cierra la puerta de su habitación y se arrodilla, esto resultará mucho más poderoso que cualquier protesta masiva. Si una persona perdona a quien la traicionó, esto tendrá un impacto mucho mayor que el lanzamiento de 1000 misiles. Y si se abstiene de usar palabras hirientes y ofensivas, esto traerá muchos más beneficios que innumerables horas de noticieros. La paz, en su verdadero sentido, no es solo un respiro temporal entre conflictos militares, es, por el contrario, un fruto invaluable del Espíritu Santo. Como dice la Escritura, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Gálatas 5:22. Sin embargo, este fruto espiritual no puede crecer en tierra seca y estéril. Para su desarrollo son necesarias las lágrimas vivificantes del arrepentimiento, la confesión sincera y una profunda transformación del corazón. El llamado de hoy se dirige a la iglesia. Es hora de despertar,
de cesar las disputas infructuosas y de elevarse en oración. No se deben buscar culpables, sino que se deben confesar los propios pecados. No hay que temer admitir, he pecado. Este proceso debe comenzar por uno mismo, por el propio corazón, por el umbral de la propia casa. Solo entonces los cielos responderán, solo entonces los ángeles estarán cerca, y solo entonces el Altísimo dirá, yo escucharé y sanaré. La verdadera paz no es meramente un concepto político, es una profunda realidad espiritual. Nace en el momento en que una persona renuncia a su egocentrismo y comienza a vivir para Cristo. Que hoy se encienda una nueva y vital batalla, la lucha contra el propio orgullo, contra la amargura que envenena el alma y contra la frialdad que encadena el corazón. Y que en esta gran guerra espiritual la victoria sea del Espíritu Santo. En repetidas ocasiones se ha observado cómo la oración silenciosa y humilde de un solo corazón ha sido capaz de cambiar destinos humanos enteros. Cómo el perdón, concedido en el seno familiar, ha interrumpido cadenas de maldiciones que se arrastraban durante muchos años. Y cómo un acto, aparentemente insignificante pero santo, se convirtió en el comienzo de una auténtica reconciliación donde antes reinaba solo el odio que todo lo consumía. El narrador recuerda un caso ocurrido con una mujer de Santiago, Chile. Se acercó a él después de misa, invadida por un fuerte temblor y un llanto incontrolable. Su hermano había sido trágicamente asesinado en un altercado callejero y todo su ser ardía con una indomable sed de venganza. Sin embargo, según ella misma relató, una noche se arrodilló, no por santidad, sino por un insoportable dolor en el alma. Y en ese momento de profunda oración, escuchó claramente las palabras, «Perdona, como yo te he perdonado». Primero la invadieron gritos desesperados, luego siguió un torrente de lágrimas, y solo después llegó el verdadero perdón. Apenas unas semanas después, se dedicó al voluntariado en una prisión local, tendiendo la mano a quienes antes habían causado destrucción en la vida de otros. Ahora ella contribuye activamente a la restauración de esas vidas, utilizando el poder del perdón como su principal herramienta. También se puede recordar la historia de un anciano de Leópolis. Su otrora sólida familia se había desintegrado debido a diferencias políticas irreconciliables. Su hijo había abandonado el hogar paterno y sus nietos habían cortado toda comunicación con él. La situación parecía desesperada e irrecuperable, pero un día, mientras estaba profundamente solo en un banco, juntó las manos en gesto de oración y susurró, «Señor, no los cambies a ellos, cámbiame a mí». Esa misma noche llamó a su hijo y le pidió sinceramente perdón, no por las convicciones de su hijo, sino por su propia inflexible soberbia. Al otro lado de la línea, el hijo no pudo contener las lágrimas. Solo 3 días después, la familia, una vez dividida, se reunió de nuevo en la misma mesa, compartiendo una comida. La fuerza divina se manifiesta solo en aquellos rincones del ser donde se le abre el acceso. Su presencia se siente no en la demostración de poder, sino en un corazón humilde y quebrantado, no en declaraciones altisonantes, sino en el susurro apenas perceptible de un alma sincera. La humanidad a menudo busca señales y confirmaciones milagrosas. Sin embargo, la mayor señal ya ha sido revelada al mundo, la imagen de Cristo, crucificado por manos de sus adversarios, orando por quienes le quitaban la vida. Esta es la verdadera paradigma de la organización del mundo, no el intento de vencer al enemigo externo, sino la lucha interna por erradicar el mal en la propia alma.
La esencia no está en proclamar con arrogancia la propia razón, sino en clamar humildemente, perdónales. Al autor de estas líneas también le viene a la memoria la historia de un joven soldado, llegado de la devastada Siria, con quien pudo establecer contacto a través de misioneros. Este soldado había enfrentado horrores inenarrables, presenciando la muerte de sus compañeros de armas. Su alma, herida y endurecida por lo vivido, se sumió en una profunda desesperación. Confesaba haber perdido toda fe, no solo en la humanidad, sino también en la providencia divina. Sin embargo, un día, estando en el campo de batalla, entre escombros y cenizas, encontró un fragmento carbonizado del Evangelio. Milagrosamente, en él solo quedaba legible una frase, pero extremadamente poderosa: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esta única línea le quitó el sueño esa noche, haciéndole reflexionar profundamente. Luego comenzó a orar con fervor y gradualmente, paso a paso, su fe regresó. Hoy en día, este hombre ayuda activamente a otros soldados a superar sus traumas psicológicos y espirituales. Afirma: mi chaleco antibalas es la fe. A continuación, sus reflexiones se dirigen a la pregunta fundamental: ¿comprende el oyente la idea clave? Los conflictos más grandes y destructivos no se desarrollan en los campos de batalla, sino en las profundidades del corazón humano. Si una persona no vence en esta batalla interna, ningún acuerdo internacional o tratado de paz podrá salvarla. Pero si el individuo encuentra la fuerza para perdonar, arrepentirse sinceramente y humillarse ante la voluntad superior, entonces todo el mundo circundante comenzará a transformarse. El narrador se dirige a su interlocutor con profunda preocupación paternal. Subraya que el tiempo actual no está destinado a sembrar el odio, a disputas vacías o a ver las noticias con un sentimiento de resentimiento e indignación. No. Por el contrario, hoy es el momento más adecuado para la oración diligente, para buscar el entendimiento con el prójimo, para la reconciliación con aquellos con quienes la comunicación se interrumpió durante muchos años. Hoy ha llegado el momento de dejar a un lado el teléfono móvil y abrir las páginas del Evangelio. Es allí donde se esconde la verdadera arma, capaz de infundir temor incluso al propio infierno. La Iglesia, por su propia esencia, está llamada a ser no un grito altisonante de justicia propia, sino, por el contrario, una voz suave pero poderosa de reconciliación, un verdadero clamor de amor omniabarcante. Su misión no consiste en prevalecer en batallas o disputas verbales, sino en alcanzar victorias verdaderas a través de la magnanimidad del perdón. El momento actual no tolera la pasividad o la indiferencia por parte de los creyentes, y mucho menos es tiempo de silencio. Ha llegado la hora de la acción activa, de manifestarse como sal de la tierra, como luz del mundo, como verdaderos pacificadores en el caos circundante. Y si hoy, al menos un alma, escuchando atentamente este llamado, decide abrirse al cambio, entonces, sin duda, en el cielo reinará un júbilo inenarrable, porque, como dice la Escritura, más alegría habrá en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Lucas 15:7. Esta alegría celestial supera en su significado todos los triunfos y logros terrenales. Ahora dirijámonos a los que permanecen en silencio, a los que se sienten cansados y vacíos, a los que han bajado los brazos en desesperanza y a los que erróneamente creen que su voz no puede cambiar nada. Hay que subrayar que tal creencia es un error. En el inmenso mundo espiritual no existen voces insignificantes ni llamados sin importancia.
Solo hay quienes prefieren el silencio y quienes elevan oraciones. Cuando una persona permanece inactiva y en silencio, las fuerzas de la oscuridad adquieren mayor poder. Sin embargo, cuando se dirige a los cielos en oración, el cielo mismo se inclina, atendiendo a su llamado. Hoy se observa una excesiva cantidad de silencio. No es un silencio humilde, sino más bien una consecuencia del miedo, la indiferencia o el agotamiento total de las fuerzas. Pero surge la pregunta retórica: ¿quién, sino cada uno de nosotros, se interpondrá entre Dios y este mundo que al parecer se hunde en el abismo? ¿Quién, sino cada uno de nosotros, podrá ser esa chispa que disipe la oscuridad circundante? ¿Y quién, sino cada uno de nosotros, pondrá la mano en el hombro del prójimo y pronunciará las palabras: «Basta de odio»? Remontándonos a las antiguas narraciones, debemos recordar a Moisés. No poseía rango militar ni se distinguía por su elocuencia, siendo un hombre de habla torpe. Sin embargo, a él le tocó defender a su pueblo, dirigiéndose al Altísimo con las palabras: «Perdona ahora su pecado, y si no, bórrame ahora de tu libro que has escrito». Éxodo 32:32. En esta acción se manifiesta la verdadera esencia de un pacificador. Es una persona cuyo amor vence la condena, que no entra en disputas, sino que intercede incansablemente por los demás. Un ejemplo similar se puede encontrar en nuestros días. Se conoce el caso de un joven adolescente mexicano que comenzó a elevar oraciones silenciosamente por sus compañeros directamente en las instalaciones escolares. Simplemente oraba, con los ojos cerrados, sin pronunciar palabra. Diariamente, sus acciones eran objeto de burla y se le consideraba extraño. Sin embargo, después de tan solo un año, en esa misma escuela se formó y comenzó a funcionar un grupo de oración, al que se unieron incluso los maestros. Todo esto sucedió gracias a una persona que simplemente oraba. No buscaba el liderazgo, pero se convirtió en un verdadero faro que iluminaba el camino. Es a tales personas, no grandes, sino obedientes, no ruidosas, sino devotas, no famosas, sino profundamente consagradas, a quienes buscan las fuerzas superiores en nuestros tiempos. Se subraya que el mundo no se destruye tanto por el poder del mal como por la pasividad del bien. El mal se manifiesta ruidosamente, mientras que el bien a menudo está dominado por el miedo. Sin embargo, la Iglesia, como institución, no puede permitirse tener miedo. No puede permanecer en una zona gris, neutral. O es la sal de la tierra, o es desechada por inútil, o arde con una llama brillante, o se extingue por completo. Las transformaciones en el mundo no se logran solo a través de programas y metodologías. Vienen a través del fuego, una fe viva, penetrante y encendida por el Espíritu. En este sentido surge la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que una persona derramó lágrimas por el alma de alguien? ¿Cuándo ayunó no por su propio beneficio, sino por la salvación del mundo? ¿Cuándo buscó la reconciliación, incluso si no era el culpable del conflicto? La humanidad a menudo se inclina hacia una forma cómoda de cristianismo, donde las convicciones espirituales a veces se convierten en un hábito común, y las oraciones regulares pasan a ser parte de la rutina diaria. En tal percepción, el Altísimo puede parecer solo una idea abstracta. Sin embargo, el verdadero Dios se presenta como una persona viva y sufriente, que espera pacientemente. Hoy Él, figurativamente hablando, está a la puerta del corazón humano y llama con insistencia, no con el propósito de censurar, sino con una esperanza sincera. Surge la pregunta: ¿cuánto tiempo podrá una persona mantenerlo alejado de su esencia interior? Porque si dentro de él no arde la llama de la verdadera fe,
el mundo circundante corre el riesgo de sumergirse en una llama espiritual. Si el individuo no se arrodilla con humildad, naciones enteras podrían verse obligadas a hacerlo. Si una persona no se esfuerza por purificarse, la suciedad espiritual inevitablemente comenzará a extenderse. Cada creyente es una parte integral del cuerpo de Cristo. Y así como la infección de una célula afecta inevitablemente el sufrimiento de todo el organismo, la inactividad espiritual de un miembro de la comunidad se refleja en el todo. Hoy suena un llamado apremiante a la persona para que no se limite a un cristianismo nominal. En cambio, se le invita a convertirse en un altar vivo, una fuente de luz, una voz de verdad. Es deseable que en su hogar resuenen de nuevo los salmos sagrados, que sobre su familia se eleven de nuevo oraciones sinceras, que de sus labios desaparezca toda queja y reine de nuevo la alabanza. Quizás otra persona tienda a pensar que el tiempo ya se ha perdido, que demasiado ha sido destruido. Sin embargo, hay que recordar que el Señor es un maestro insuperable en la resurrección de los muertos. Él devolvió la vida a Lázaro, restauró la una vez destruida Jerusalén, y Él mismo resucitó de entre los muertos. Y Él es capaz de resucitar este mundo, si solo se encuentra al menos uno que levantándose diga: heme aquí, envíame a mí. Se acerca un punto de inflexión. El tiempo avanza implacablemente, y cada día que la humanidad pospone su arrepentimiento, el mundo retrasa su sanación. No es solo un período de luto, es un umbral crítico que exige una elección: paz o caos, amor o miedo, perdón o destrucción. Y el Señor, el Padre Celestial, con profundo amor paternal y dolor, se dirige a todos: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30:19. Algunos pueden preguntarse: ¿quién es Él para cambiar algo? Sin embargo, la voz de la sabiduría pastoral proclama: una oración sincera es capaz de conmover los cielos. Un acto sincero de amor puede derribar las barreras del odio. Una palabra de verdad puede penetrar en las profundidades del alma, herida por el sufrimiento. Todos los grandes cambios comienzan con el primer paso decisivo, y ese paso hoy es su elección personal. Hoy no es tiempo de esperar pasivamente un milagro. Hoy es tiempo de convertirse uno mismo en la encarnación de lo milagroso. No hay que buscar fuego en las esferas celestiales, hay que encenderlo en la propia alma. Que las manos de la persona sean impecables, que su voz sea compasiva, que su corazón sea valiente. El Señor no busca a los impecables, sino a los dispuestos a actuar, no a los omnipotentes, sino a los que poseen verdadera humildad. Él no actuará a través de los indiferentes, sino a través de los que arden en fe y celo. Si la persona ha escuchado esta voz a través de este llamado, significa que ya ha sido tocada. No debe darse la vuelta, no debe posponerlo, no debe permanecer en silencio. Suena un llamado urgente a la oración diligente. Al mismo tiempo, se enfatiza que la desviación de este camino espiritual es completamente inaceptable. Existe una fe inquebrantable en que el momento actual aún no se ha perdido para cambios significativos y que precisamente este puede dar inicio a una era completamente nueva, una historia de un mundo transformado, un resurgimiento de la importancia de la oración y un despertar profundo y omniabarcante.